Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia en nuestra sección de cómo lo hizo, por qué lo hizo y dónde están los egresados de la UNI. Ahora estamos con la promoción del año 78. ¿Es así? Uno. Nosotros ingresamos el 71. Bueno, el año 71. Disculpen ustedes. Entonces, y se trata de los doctores Walter Estrada, Jaime Fernández de Vaca y Óscar Becerra, que ingresaron en el 71, como dijimos, y quisiéramos saber, primero saludarlos, muchas gracias por aceptar esta reunión de la promoción 71. ¿Ok? Eh, bueno, la idea en primer lugar es que, ¿cómo a ustedes se les ocurrió entrar a la UNI? ¿Por qué la UNI? ¿No había otra universidad? Y en primer lugar, ¿a qué se dedicaban sus padres? Comencemos por Walter Estrada, que está a mi derecha. Bueno, desde la época del colegio siempre estuve más predispuesto a aprender las matemáticas, era más afín hacia eso, ¿no? Y siempre me gustó desde que estuve en primero y secundaria. Y esa época, porque yo estudié en el colegio Alfonso Ugarte, habían buenos profesores, ¿no? Que después decayó mucho, ¿no? Pero esa época, que era una gran unidad escolar, recuerdo mucho a mi profesor de matemáticas que me enseñó desde el primero de media hasta el quinto de media, ¿no? Era muy bueno. Creo que él me motivó en cierta forma y entonces él de alguna manera me inducía de que yo podría postular a la UNI, ¿no? Y así más o menos indagué, ¿no? Y era pues una universidad donde básicamente se estudiaba ingeniería. De ciencias no tenía la menor idea, ¿no? Que existía la carrera de ciencias cuando estaba yo en el colegio. E incluso cuando postulo, mi idea era entrar a ingeniería electrónica. Y recuerdo que en esa academia que era muy conocida, en la cual nos preparábamos, que era la Academia Sigma, ese salón en el cual donde también estaba Oscar, estaba Federico Pardo, de ese salón entraron todos, ¿no? A la Menos UNI. una, menos una. Ah, sí, menos una. Había una chica que lo seguía a Oscar. Ya. Era mutuo, era mutuo. Sí. Entonces, claro, todos decíamos, oye, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo del nombre. Inma Barriga Palacios. Emma Barriga. Ella fue la única que no ingresó de ese salón, que éramos alrededor de 30 y tantos, ¿no? Éramos 40 tal vez. 30 y algo, sí. Sí, 36 creo que éramos. 36, ¿no? Y entonces, Pardo entró en el segundo puesto. Tú, Oscar, creo que cuarto, quinto, Sexto. por ahí, ¿no? Entré en sexto. Sexto, ¿eh? Hiro Hashimoto creo que también está a quinto puesto. Quinto puesto, sí. O sea, agarran buenos puestos. Yo entré más o menos por los 38, 39 puesto. Entonces, en esa época, de acuerdo al puntaje, tú entras pues a las carreras, ¿no? Tú podías elegir, ¿no? Yo estaba con la cabeza de entrar a ingeniería electrónica. Y en eso, cuando estaba llevando el curso de Física 2, me acuerdo, quien fue mi compañero de mesa de laboratorio era justo Jaime. Y entonces, ahí nos conocimos, nos hicimos amigos porque siempre nos encontramos ahí haciendo los experimentos, ¿no? De física general. Y eso continuó hasta física 3 y después, bueno. Y ahí fue pues que ¿Quién enseñaba física? ¿Quién enseñaba física 2? No me acuerdo. un tal Escobar, que ya ¿Escobar? falleció. Sí, Escobar. Y el que nos hacía las prácticas era un tal Cisneros, creo. Bueno, la cuestión que ahí, que ya cuando estamos en el tercer ciclo,
ya teníamos que decidir, pues, porque en el cuarto ya tenías que ir tenías que elegir a dónde ibas. Y ahí fue pues que yo le pregunté a Jaime, ¿y tú dónde vas a ir? Yo voy a estudiar física, me dijo. Porque tengo un tío, tenías un tío muy conocido que fue presidente de Petroperú. Valdemar Llamosas. Sí, y me dijo me dice, que era general, el tío era un general. Ah, ya no, ese era otro, Fernández Vaca. Sí, era Fernández Vaca, que fue... El histórico, y él, el histórico genio cusqueño. sí, él había estudiado ingeniería civil, creo, pero después hizo un doctorado en física, algo así. Y entonces ahí Jaime me empezó a hablar. Yo no sabía que existía esa carrera de física en la uni. Yo estaba bien metido en estudiar ingeniería electrónica. Y entonces... Eso fue en tercer ciclo, tercer ciclo. Eso fue en tercer Claro, ciclo, porque tercer en el cuarto ya teníamos que entrar. Sí, Claro, sí. eran 3 ciclos de estudios generales. Sí. Y entonces, en ese momento ya me entró la duda de lo que ya estaba seguro que yo iba a seguir ingeniería electrónica. Voy a averiguar lo que es la carrera que me ha dicho Jaime que va a seguir, ¿no? Que es física. Y fui pues al pabellón central a indagar un poco, porque en el tercer piso estaban ahí las informaciones, todo. Y ahí aparece Modesto, que salía después de haber tenido una entrevista creo que era con La Torre, porque creo que ya iba a viajar. Y él también se pone a mirar, y ahí yo le pregunto, ¿no? ¿Tú has estudiado acá? Sí, yo acabo de egresar y me voy a ir a Francia. Y le pregunté, ¿y cómo es este asunto de la carrera de física? Que me explicara un poco, ¿no? Porque yo estaba en duda, tenía que decidir. Entonces él ya pues me pinta, pues que esta es la mejor carrera y por acá, por allá tú puedes ser inventor, pues si quieres ser millonario te puedes volver millonario. O sea, Hay que reclamarle o ahora. sea, me hizo una Wow. propaganda. Ah, ya dije, ya, voy a estudiar física. Y eso fue, ahí fue que decidí, ¿no? O sea, pero hubo un lapso más o menos de un ciclo, pues, de duda, ¿no? ¿A dónde voy? Y finalmente decidí. Y entonces me recuerdo mucho el primer día de clases, no recuerdo si fue con Valky o... Bueno, la cuestión es que yo estaba ahí y aparece Oscar y aparece Pardo. Oye, tú también. Parece que los tres... Ok, ya explicaste cómo ingresaste Ya. y ahora tú eres vicerrector de investigación, o sea que gana bien, no me equivoqué, ¿ah? Bueno, no tanto. Ahora Mucho menos de lo que tú vamos con dijiste. Jaime Fernández Vaca, que fue a Estados Unidos, ha sido investigador del Oak Ridge National Laboratory y también está muy bien, no creo que esté mal allá. Jaime, cuéntanos cómo es No, que no, entrar a física. Bueno, primero, Modesto, quiero agradecerte por dar esta oportunidad de encontrarnos con Oscar y con Walter y tener la oportunidad de reencontrarnos con Federico y con Rubén posteriormente. Fíjate, qué interesante. Resulta que mi padre fue ingeniero civil y él fue en lo que el predecesor de la UNI cuando se llamaba la Escuela de Ingenieros. Entonces, mi padre siempre nos inculcó de que seamos buenos en matemáticas, fue muy disciplinado y su sueño era de que todos sus hijos sean ingenieros. ¿No? Y resulta que ninguno de nosotros llegó a ser ingeniero, lo cual es un poco triste. Pero cuando estuve en el colegio, yo estuve en el colegio La Inmaculada, tuve un profesor de física en tercero de media y cuarto de media que me inculcó mucho a la física y tenía un profesor de matemáticas, o sea, que sabía que iba a ser algo de ciencias, tecnología. Entonces, fue por eso y por inculcación de mi padre, de que postulé a la UNI. Entonces, cuando yo entré a la UNI, yo le dije a mi padre, yo voy a ser ingeniero, pero no ingeniero civil, yo voy a ser ingeniero eléctrico o electrónico, no me acuerdo la diferencia. Y por eso, probablemente así que nos encontramos con Walter. Y en los estudios, y como bien se acuerda Oscar, los primeros 3 ciclos eran estudios generales, ¿no? Y luego uno tenía que escoger una carrera. Entonces
Entonces resulta que tomé muchas clases en el pabellón de ingeniería mecánica eléctrica y un poco que me desanimaba el hecho de que había tantos estudiantes, cientos de estudiantes. Y cada vez que uno llegaba a una clase a la entrada, todos, la mitad de la clase estaba dentro, la mitad estaba afuera y imagino no escuchaba nada. Y entonces tenía mis dudas de ingeniería, ¿no? Decía, no. Y resulta que en tercer ciclo, el profesor fue César Picón. Sí, Entonces, César Picón. César Picón. Entonces, Fue física 3. Física 3. Por eso te pregunté el tercer ciclo, ¿no? Sí. En tercer ciclo yo tenía ya mis dudas y ciertamente sé que yo efectivamente tenía un tío que era muy conocido en esa época, que era ingeniero, pero no creo que tuve ninguna formación de física, pero fue uno de los, eso me enteré después, cuando ya estaba en la universidad, que había sido uno de los fundadores del programa de física hace mucho, mucho tiempo. En el tiempo de que la física estaba dominada por ingenieros. Y muy hábil, por cierto, el tío, pero no fue él que me inculcó la física, que lo fue interesante. Pero lo que le contaba a Walter es de que sí, que hay un programa de física que aparentemente mi tío había ayudado a formar en alguna época y que uno de los beneficios era de que era un grupo más pequeño. Eran más pequeños y Uno de los atractivos. Y era mucho más individual, o sea, porque yo me di cuenta de que yo no era de los que pensaban muy rápido, sí, pero me gustaban las cosas más profundas, más que rápido. Y le pregunté a Picón, él le decía, profesor, ¿y cómo es eso de la física? Y entonces me dice, la física, cuando tú eres físico, uno todo lo ve, es una visión mucho más amplia de la naturaleza, ¿no? En ingeniería es mucho más técnico, tecnológico, pero en la física uno realmente llega a comprender cuáles son las leyes ¿no? que rigen los fenómenos físicos. Entonces, conversé con Picón, y fue realmente por César Picón que realmente me animó a lo de la física, ¿no? Entonces, sí me acuerdo de haber conversado con Walter y hablado de mi tío Marco, pero yo el haber entrado a física se lo debo a César Picón. Y luego, efectivamente, cuando entramos a física nos encontramos con Walter, Federico, Rubén, y fue un vacilón, ¿no? En aquella época el programa de ciencias estaba en el pabellón central. Claro. Y en el tercer piso, y en el sótano estaban los laboratorios. Sí, pues. ¿No? O sea que era un vacilón, y me enteré mucho después. Me acuerdo haber tomado una clase con López Soria, una clase de historia de la ciencia y la tecnología en el Perú. No sé si ustedes la tomaron, que la dictaban conjuntamente el ¿cómo se llama? El matemático, ¿Cuál? no, Gerardo Ramos. ¿Era matemática? Gerardo Ramos. Ramos. Y López Soria. Entonces ahí me enteré de que el edificio del pabellón central, tan extraño como es, había sido diseñado para ser el hospital militar. No. Entonces ese edificio del pabellón central tiene todas las características de lo que era un hospital de los años 40, 50, 60 años, ¿no? Pero que luego que fue construido, los militares si se dan cuenta, la UNI queda al lado de un cuartel. Sí, pues. Sí. Entonces querían que el hospital militar iba a ser ahí. Pero es cierto de que el pabellón central es un edificio bien extraño, ¿no? Tienen techos bien amplios, todo era bien alto, y había sido originalmente. Y algo pasó y los militares no quisieron que sea ahí y se mudaron donde queda por la Avenida de la Marina, por la Brasil, por ahí, ¿no? Bueno, Jaime, pero ya te pasaste la pregunta. Sí, ya me pasé. Disculpen. Ya. Pero bueno, fue así como llegué al pabellón central con él. Muy bien. Ahora, Óscar Becerra, ¿cómo se te ocurrió a ti ingresar a esa facultad? Primero, ¿dónde estudiaste? Yo estudié en el Colegio Salesiano hasta cuarto de media.
y luego en quinto de media me fui a la unidad escolar Felipe Santiago Salaverry en La Victoria, por una diferencia de opinión con los curas del colegio, que terminó conmigo peleándome con ellos, ¿no? Yo quería estudiar física desde cuando estaba, creo que en tercero de media, o segundo inclusive, porque a diferencia de Walter y de Jaime, en mi familia sí habían, no en mi familia directa, pero tenía un tío que era profesor de biología y que era paisano, abanquino, de el Víctor Latorre. Ah, Y entonces, cuando yo estaba en primero de media, cuando terminé primero iba a pasar a segundo, de segundo para tercero, nos presentó a mí, a mi primo, a su hijo, a su amigo Víctor Latorre, y fuimos a buscarlo y conocimos pues a un científico, ¿no? Y digamos, yo era en el colegio de los mejores en notas y de los peores en conducta, digamos. Entonces, se me ocurrió que tenía que estudiar algo que fuera muy difícil. Y la gente decía pues que la física era muy difícil. Entonces, esa tenía que ser mi carrera. A pesar de que a mí me fascinaba la historia, por ejemplo, ¿no? Y muchas cosas de humanidades, de letras, pero no podía estudiar pues esas trivialidades, ¿no? Tenía que estudiar algo realmente difícil. Y entonces, durante 2 o 3 veranos, en las mañanas, yo me iba a la uni, a unas clases que organizaba la uni con una misión americana o francesa para mejorar la enseñanza de las matemáticas y de la física en los colegios. Y estudiaba junto con profesores de colegio en el verano, por influencia del doctor Latorre, que haciendo uso de su influencia dejó que 2 chiquillos de secundaria, el primero o segundo de secundaria, nos sentáramos junto con profesores de colegio a estudiar esas cosas, ¿no? Y como no me fue tan mal, salí convencido de que eso es lo que podía estudiar, ¿no? Y además la uni, si uno iba a estudiar una carrera difícil, tenía que ser en la más difícil de las universidades, ¿no? Entonces, En esos tiempos la uni era considerado, hasta ahora, la más difícil para ingresar, ¿no? claro, además que era el único sitio donde podías estudiar una ingeniería decente, ¿no? Porque la católica era para niños bonitos que no querían estudiar porque sus exámenes de admisión eran una prueba de aptitud académica y ya estabas adentro, ¿no? O sea, con la mano izquierda la hacías, ¿no? La Universidad de Lima era para los hijos de papá que no podían ni terminar el colegio, esa era la imagen, ¿no? Y San Marcos estaba lleno de comunistas y no te iban a dejar estudiar, pues, ¿no? Entonces la uni era el sitio donde iban los cerebros que querían realmente estudiar. Y yo entré a la uni con esa idea, ¿no? Y no me cabía duda, además, como señala Walter, me metí a la academia porque el colegio era totalmente insuficiente para resolver un examen de admisión, pero no me cabía duda que iba a entrar. Y así fue. Y mucha gente, una vez que estábamos adentro, bueno, Federico, Pardo, Walter, yo, Jaime, estábamos, podíamos elegir cualquier carrera porque, Sí, porque era más o menos por orden de mérito, ¿no? sí, sí. Los Y 100 nosotros primeros éramos podían entrar donde de querían. los mejores del examen de admisión y que nos había ido muy bien en los primeros ciclos. Yo tengo una anécdota en el examen parcial de Física 1, que era para marcar, habían 20 preguntas. Y en la academia nos preparaban tan bien para resolver, para encontrar las respuestas, aunque no resuelvan los problemas, Sí. que yo recibí el examen, como mi apellido era con B, estaba sentado muy adelante, y cuando el profesor que estaba entregando las pruebas terminó de repartir el examen, yo había terminado el mío. Y entonces el profesor se fue adelante y yo me paré y le entregué mi examen. Y me dijo, ¿qué le pasa? ¿No va a dar examen? No, le dije, ya terminé. Y me miró, pero con una bronca. Y o sea, no sé cuántas preguntas eran, pero solo no resolví una.
porque me pareció más importante darme el gusto de entregarle el examen cuando él había terminado de repartirlo, que preocuparme de resolver esa pregunta. Y todas las otras estuvieron bien. Muy bien, eso está interesante, pero ahora el otro tema es el siguiente, ¿no? Ustedes dentro ya de la carrera, ya de cuarto año, ¿cómo se diferenciaban? ¿Quién de ustedes era el más chancón? Más chancón no sé, pero Yo no, definitivamente. ¿Ah? Creo que éramos bastante uniformes. No creo que bastante. había uno más. Pero me parece que quien era más ordenado, esas cosas, era Rubén Lindo, ¿no? Es que Rubén era... Bien Yo lo conocí a ordenado. Rubén en el Era ciclo introductorio. muy sistemático, muy sistemático. Sí, bien sistemático. Fíjate que nosotros tuvimos en el ciclo introductorio a Balki, que en paz descanse, y luego lo tuvimos en física 1, 2 y 3. Y en el ciclo introductorio él repartía sus apuntes, y en los apuntes habían ejercicios, y el que resolvía los ejercicios le entregaban el siguiente capítulo, el siguiente módulo. Rubén fue el único de los 120 que estábamos en esa clase que resolvió todos y cada uno de los ejercicios que planteaba Balki en sus apuntes. Sí. Ese Él era, era muy, muy serio, ¿no? o sea, ¿Y era un qué hace ahora? tipo extraordinario. ¿Qué hace ahora Lindo? Está en Estrasburgo, ¿no? Sí, en Estrasburgo nos contó que trabaja es un organismo internacional que ayuda a los países en desarrollo, está metido en esas cosas, ¿no? Cosas humanitarias. Ah, pero jubilado. No, él ¿No? nunca, Es que como nunca tú se dedicó a la dijiste, física. como tú le dijiste a Walter, un físico puede trabajar en lo que quiera. Sí. Eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto, Ahora, eso es cierto. Porque bien, si entiendes el mundo, Claro, no vas a tener problemas, pues. claro, las capacidades no de análisis, las capacidades que tenemos los físicos se pueden dedicar a muchas cosas. Exactamente. Sí. Mira, Eso lo he vivido, lo vivo con mi hijo, ¿no? Mi hijo estudió en la uni Ingeniería Física, se ha ido a Estados Unidos, ha hecho una maestría, ahora trabaja como analista financiero de una empresa. Entonces, y no le es complicado, ¿no? no, No eso, bueno, a puedes. mí me contó una vez, José Valdés de Coxapi Data, Ajá. que en paz descanse, que convocó un concurso para vendedor. Y fueron, pues, qué sé yo, 100 candidatos para vendedor. eh, y el ganador, no sé quién habrá sido, pero, y le pregunta, ¿tú qué eres? Soy físico, dijo. ¿Y qué haces acá? Bueno, he pasado el concurso. Sí, efectivamente he ganado el concurso para vendedor, dijo. O sea que también tenía esa capacidad este físico. En fin, bueno, y ahora ustedes se diferenciaron. Jaime se fue a Suecia persiguiendo a suecas y, Walter fue a Suecia. perdón, a Estados Walter. Unidos. Walter se Ahí fue a fue a Estados Suecia. Unidos, sí. Walter se fue a Suecia. Cuenta cómo fue tu viaje a Suecia, Walter. Bueno, Había muchos suecos, sí. sí, hablaban sueco. Los únicos que usaban No. suecos eran las suecas. Se hacían los suecos, sí. No, eso fue una de esas cosas de la vida. Cuando yo estaba en la uni, quería hacer mi maestría y entonces Horacio Verdún, que ustedes todos lo han conocido, él me asesoraba mi tesis de licenciatura, ¿no? Y entonces cuando estábamos más o menos a medio año, me dice Walter, ya no voy a poder seguir asesorándote porque me voy a Maryland, me han contratado de profesor. En esa época estaban peleados, Mafrejor, Horacio Verdún, porque querían, creo que el rector Cabrera quería sacar a todos los extranjeros de la universidad porque decían que eran comunistas, era todo un lío. Y entonces él se aburrió y se fue a enseñar a Mérida.
Bueno, lo que él me dijo es, mira, te voy a contactar con otro profesor de la Facultad de Mecánica para que él te siga, porque el tema de tesis que él me había dado era interesante, pero era sumamente desactualizado, era analizar las amalgamas dentales, ¿no? Era un problema de metalurgia. Entonces, pero era interesante porque ahí tú veías, pues, como para las reparaciones, estas amalgamas hay que hacer con mercurio y unas aleaciones de plata, etcétera. Y la Plata. cuestión que esta vaina se dilataba y de acuerdo a la forma como tú hacías la amalgama, ellos tenían que obedecer un cierto patrón que no podía dilatarse mucho ni contraerse mucho. Y después se probaba con la temperatura y con un interferómetro tú medías esas dilataciones, ¿no? Y entonces, pero lo primero que tenías que aprender es lo que hacen los dentistas, ¿no? Hacer bien, medio un mortero, todo ello, y probando el asunto. Bueno, me dijo, esto te tiene que asesorar alguien de metalurgia, y me presentó a alguien de mecánica, el ingeniero Miguel Sáenz, ya él me estuvo asesorando. Y después me dijo, Verdún, va a haber un programa, ya hemos firmado un acuerdo para que hagan la maestría en Ciencias de los Materiales en la UNI con el apoyo sueco. Y ahí sería bueno que entre, me dijo. Eso va a arrancar el próximo año. Esto había sido, pues, digamos, noviembre, así del año anterior, y en marzo arrancaba ese programa. Y efectivamente, vinieron profesores suecos, nos dictaron los cursos, y todo lo hacían en inglés, ¿no? Y mi inglés estaba medio falluco en esa época. Pero más o menos uno le sigue y con las notas que nos habían repartido a todos, etcétera. Bueno, pasamos esos cursos, algunos se retiraron, etcétera. Eran como 12 personas, de las cuales al final aprobamos como 4 o 5, creo. Bueno, la cuestión es que mientras acabó todo ese programa, yo continué haciendo mi tesis y me mandaron un telegrama. En esa época había esos telegramas. Me decían, señor Estrada, usted ha sacado la mejor nota de los cursos que han dictado estos profesores por acá, por allá, y de acuerdo, yo ni sabía que existía ese acuerdo, de acuerdo al acta que el convenio que hemos firmado entre la UNI y el Programa Internacional de Física de la Universidad de Uppsala, los 2 mejores alumnos tienen posibilidad de venir a Suecia a continuar su estudio de posgrado, ¿no? Y díganos si aceptan o no aceptan. Claro, por supuesto que yo acepté al toque, ¿no? Pero el otro no podía, era un chico de la agraria. No sé qué problema tenía, pero él ya. Al final fui yo solo, ¿no? Y así empezó toda esta cooperación. ¿En qué año fue eso, Walter? Eso fue, a ver, eso fue en el año 76 debe haber sido. 82. Ah, 82. 82. 82, sí. Y en tu caso, Jaime, ¿cómo fue? Tú pasaste por IPEN, creo, ¿no? Sí, resulta que hubo una oportunidad. En esa época, no sé si ustedes se acuerdan, teníamos un gobierno militar y el presidente era el general Morales Bermúdez. Y resulta que había habido una visita del presidente argentino, creo que era general Videla, y de la noche a la mañana los generales presidentes firmaron una serie de convenios de cooperación internacional. Y entre esos convenios, el gobierno de Argentina le iba a construir un reactor al Perú, un reactor nuclear. Y eso fue algo completamente arbitrario, ¿no? Porque me acuerdo que la gente del IPEN, Instituto de Energía Nuclear, estaban un poco molestos porque ellos habían estado trabajando por mucho tiempo en hacer un convenio con los franceses para tener un reactor de investigación en el Perú. Pero como es la política, al presidente se le ocurrió firmar este convenio con los argentinos y todo fue borrón y cuenta nueva. Entonces comenzaron a hacer una serie de programas para formar a gente en cuestiones de que iban a
hacerse para el reactor de investigación, que en esa época nadie tenía la mínima idea de qué cosa era y qué se podía hacer. Entonces hubo un concurso, en ese concurso de gente que iba a prepararse para estudiar física de reactores y física de radioprotección y una serie habían químicos, ingenieros. Entonces yo me acuerdo haber postulado, creo que fue por el año 70, a final del año 77, me acuerdo mucho porque ese fue el año que murió mi padre. Una época muy difícil para mí, pero ingresé a la uni y me contrataron, y la idea era de que éramos un grupo de como 20 personas que íbamos a ser los profesionales, que íbamos a tener responsabilidades de alguna forma vinculados con el reactor, que decían que iba a ser, eventualmente se llegó a construir, pero demoró muchos años. Entonces, en esa época, parte de la formación, tuvimos clases con expertos argentinos, gente que vino también del Organismo de Energía Atómica, de la OIEA, y un tiempo Benjamín Martí Corana estuvo a cargo del Centro de Estudios Nucleares. Y me acuerdo que por esa época, uno de los profesores del Organismo de Energía Atómica, un Jorge Machado, había recomendado que los mejores estudiantes fueran enviados al extranjero para seguir diferentes cursos. Máximo Lazo estaba ahí, Máximo Lazo de una promoción anterior a nuestra. Y Máximo Lazo primero lo mandaron a la Universidad de Nuevo México para estudiar ingeniería nuclear, segundo doctorado en ingeniería nuclear. Y resulta que yo casi me quedo porque la primera prioridad era enviar a 2 personas. Uno fue Aurelio Arbildo y Máximo Lazo, que fueron a estudiar ingeniería nuclear. Y luego me dijeron, solamente hay 2 becas, usted se queda. Entonces yo le decía, y resulta que eventualmente me salió la beca, una beca para estudiar técnicas nucleares. En el caso de Máximo Lazo y de Aurelio Arbildo, las becas eran para una maestría que luego se convirtió en un doctorado. En el caso mío era una beca de 1 año para hacer una estadía para aprender técnicas nucleares. Y por cosas de la vida, ese año se convirtió en 2 años, y mi asesor me dijo, ¿por qué no te quedas en la Universidad de Maryland? ¿Y por qué no postulas a la Universidad de Maryland para hacer un doctorado? Yo decía, ¿doctorado? Mi doctorado, yo doctorado, no puede ser. Será una maestría, pues. Le digo, no, usted, cualquiera puede ser maestría, ¿no? Hago un doctorado. Yo digo, ya pues, sí. Y postulé e ingresé. Y ahí conocí a Horacio Verdún. Esa época entonces. Oye, tú Sí, sabes pues. que yo te puedo contar otra parte de la historia del IPEM. Sí. Y es que, claro, yo, fiel a mi plan, me casé el día que di el examen final del último curso que me faltaba para terminar la carrera. ¿En Era el electromagnetismo 2. ¿En qué año fue eso? ¿El año 76? 76. Eso fue el año 76, efectivamente. 76. No, el 75. Yo me casé el 75, en septiembre del 75. Y tenía que trabajar, pues, ¿no? Y empecé a trabajar en el Instituto Geofísico, y además apareció un aviso en el periódico que necesitaban un profesor de mecánica cuántica para la Marina de Guerra del Perú. Y entonces yo vi el aviso y dije, ¿qué pueden saber de mecánica cuántica los marinos? Para mí los militares eran unas bestias. Y entonces, ¿cómo no les voy a poder enseñar? Yo les puedo poder enseñar cualquier cosa. Y me fui a la entrevista, y quien me entrevistó fue Fernando D'Alessio, que llegó a ser almirante y llegó a ser el director de Centrum. Centrum, claro. Un tipo excepcional. No encajaba con mi modelo de lo que eran los militares en general, ¿no? Como efectivamente me pasó con muchos marinos. Los marinos eran muy bien preparados, sí. Y resulta que ahí me enteré que la Marina se iba a hacer cargo del reactor peruano.
y que iban a mandar a 2 marinos a entrenarse en España. Iban a regresar para estar a cargo del reactor potencia cero. Estos 2 marinos eran Óscar Bustamante y José Pereira. Claro, yo los he conocido cuando estaba en el Y IPE. fueron mis alumnos de mecánica cuántica. Y que tú sabes que Valky, yo fui a preguntarle, pues, ¿no? O sea, ¿cómo hago, profesor? Con Valky nos hemos llegado a ser después muy amigos, ¿no? Nos llegamos a ser muy amigos. Pero una de las primeras cosas que le pregunté, profesor, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo les puedo enseñar? Y me dijo, mire, lo principal va a ser que entiendan de qué se trata. Y si se trata de entender, les recomiendo el libro de Mr. Tompkins, de George Gamow. Y les enseñé mecánica cuántica usando como texto Mr. Tompkins in paperback. Buen libro ese, ajá. Sí. Y ellos Sí, claro. fueron pues a España y regresaron a hacerse cargo del... Sí, resulta es de que los marinos están muy interesados porque, como se puede imaginar, en Estados Unidos también la Marina está muy metida en las cuestiones nucleares por la reacción, porque hay submarinos que son proporcionados con reactores nucleares. Entonces Claro, claro, hay una marina nuclear, hay una rama de la marina nuclear, entonces que tiene gente muy preparada en la marina. Entonces, sí. fue por eso que enviaron a Bustamante. Yo los he conocido ahí. Y era cierto de que ellos tenían puestos bastante altos. En aquella época el almirante, el capitán Salinas, creo que estaba a cargo de la parte de educación. Pero sí, qué interesante, muy interesante. Bueno, y entonces, Óscar, tú finalmente no saliste al extranjero, saliste un poco, ¿cómo fue? Bueno, yo salí de la uni casado y con una hija. Y trabajando en el Instituto Geofísico del Perú, me di cuenta que jamás en la vida iba a poder mantener a mi familia si seguía de científico en el Perú. Y realmente, digamos, mi historia familiar no estaba muy familiarizada, valga la redundancia, con el mundo de salir al extranjero, ¿no? O sea, yo no había viajado en mi vida y mi papá no había viajado al extranjero, ¿no? Entonces, mi mamá tampoco. Entonces, no tenía idea de cómo era eso, no era ni fácil ni común. Entonces, me di cuenta de que mi ilusión de irme a estudiar fuera tenía que dejarla de lado si quería tener una familia como la que quería tener. Y entonces apareció, así como el aviso de los marinos que querían aprender mecánica cuántica, apareció un aviso de IBM que quería profesionales de ingeniería. Y entonces me presenté. Y así como Pepe Valdés, cuando me preguntaron, ¿y usted no es ingeniero? ¿Por qué se ha presentado? Les dije, bueno, porque si ustedes quieren ingenieros, con mucha mayor razón van a querer un físico, porque la física es la madre de todas las ingenierías. Y bueno, me contrataron. Y me cambió la carrera, porque entré como ingeniero de sistemas en entrenamiento. Y empecé a aprender de cómo funcionaban los sistemas de información, cosa pues que para suerte mía, para un físico era más o menos trivial, ¿no? Mis problemas principales eran con las matemáticas financieras que no conocíamos, pues, ¿no? Pero que eran, pues, como digo, casos particulares de cosas que habíamos estudiado. Y luego me empecé a aficionar por el tema de la educación, que sí siempre me había gustado, y en el que había estado metido desde la época de Balfour Merovici, con su estancia en Rensselaer haciendo material audiovisual. Y en IBM tuve la oportunidad de meterme más en temas educativos. En paralelo, el trabajo en la Marina terminó siendo un puesto de profesor en la Escuela Naval, enseñando física a los cadetes de tercer año.
una época muy divertida porque aprendí yo más que ellos. Y luego en IBM me metí al tema de cómo usar la tecnología para mejorar la calidad de la educación. Y eso me dio la oportunidad no solo de viajar, porque en IBM se viaja mucho, sino de conocer gente del campo. Y terminé yéndome a la Universidad de Hartford a hacer una maestría en computación aplicada a la educación. Y cambié hacia el mundo educativo, ¿no? Y luego, cuando salí de IBM en el año 2000, descubrí que tal vez si hubiera podido elegir cualquier cosa, hubiera elegido el mundo de la psicología. Y entonces, como no tenía, creía yo, mayores preocupaciones en mi futuro, por lo menos financiero, me metí a estudiar psicoterapia. Y estudié 4 años psicoterapia en la Escuela de Psicoterapia de Lima. Y luego hice un doctorado en psicología. Y dicho sea de paso, tiene la tesis pendiente de sustentación. Pero eso es lo que hice, ¿no? Entonces, bueno, en el y ahora, camino tuve la suerte y la oportunidad de trabajar por ejemplo, con gente de MIT, del Media Lab, para desarrollar el proyecto de una laptop por niño que llevó las computadoras un millón de computadoras a los niños peruanos de pocos recursos en el gobierno de Alan García, y que 12 años después se siguen utilizando. Y además conocí pues a gente como Nicolás Negroponte, Howard Gardner, Walter Bender, Fisher, el creador de una de las áreas de la neurociencia. O sea, el meterme en el mundo de la educación, que era lo que realmente me apasionaba, me permitió acceder digamos, a la élite del mundo académico, que por el lado de la física no hubiera llegado nunca porque realmente no era lo mío, pues solo porque es difícil no es una razón suficiente para dedicarte a algo, pero que me dio una formación y que se la agradezco, yo diría principalmente a Balki, ¿no? Algo que nunca voy a olvidar de Balki fue su primera clase en el ciclo introductorio. Acabábamos de entrar los 20 mejores del examen de admisión y los 100 que habían ingresado por primeros puestos de colegio. Y Balki nos empezó a explicar pues, sobre vectores, ¿no? Y después, en el primer intermedio, dijo, a ver, jóvenes, ¿alguien tiene una pregunta tonta que hacer? Y todos nos quedamos mudos, ¿no? Y luego dijo, porque es mejor hacer las preguntas tontas en su primer día que llegar a 5º año y empezar a hacerlas. muy bien, muy bien. Y Jaime, he visto que tú has publicado muchos artículos científicos ahí de difracción, dispersión de neutrones, una cosa que es impresionante. Has escrito muchos artículos y has conocido muchos países. Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, una de las cosas que encontré fascinante en el campo en el que yo trabajo es de que hay muchas oportunidades de colaboración científica. O sea, muy pocas veces un proyecto se hace con una sola persona. Realmente son colaboraciones. Y eso he encontrado que es la parte que me gusta a mí, así como Oscar encontró que le gustaba la psicología. También me gusta trabajar con gente. Me gusta el colaborar, el poder. Yo tengo colaboradores en Japón, colaboradores en Europa, en Canadá, y realmente eso yo lo he encontrado fascinante. Esa es la parte que a mí me gusta más, el poder y poder visitar. Ahora, obviamente con la pandemia no se puede viajar, pero he tenido muchas oportunidades de viajar y colaborar con científicos internacionales. Y yo eso es lo que encuentro más gratificante. Y ahora estoy jefe de un grupo y lo que encontramos en Estados Unidos es de que la mayoría de los científicos son de origen extranjero. O sea, hay muchos pocos americanos que se están dedicando a la ciencia. O sea, no todos,
una porción muy significativa de los científicos realmente vienen, ¿no?, de la China, de Japón, de la India, algunos de Latinoamérica, europeos, y trabajar en ese ambiente internacional es algo que a mí me encanta. O sea, fuera de las calificaciones de la investigación, de poder descubrir y publicar, a fin y al cabo, ¿no?, somos seres humanos, necesitamos interacción humana. Y bueno, y eso de estudiar las propiedades de la materia usando los neutrones también es interesante, como descubrir la estructura de la materia, ¿no? Es interesante porque o sea, la idea es utilizar neutrones. O sea, la idea de que en los reactores se producen muchos neutrones y esos neutrones se utilizan para estudiar la materia. Hace pocos días me enteré que el físico Chadwick, que sacó el premio Nobel de Física por haber descubierto el neutrón por el año 41, así, ¿no? Una vez le preguntaron, y dice, doctor, y dice, 34, creo. ese doctor, esos neutrones que usted ha descubierto, ¿tienen alguna aplicación? ¿Y sabe lo que él respondió? Me temo que los neutrones no van a ser de utilidad para nadie, porque son neutros, así que no hacen nada. Bueno, Y es interesante. La idea es que se utilizan neutrones, y justamente porque son neutros, pueden penetrar en la materia sin poder interactuar con la superficie. Pueden verlo, ¿no?, la parte de adentro de la materia. Generalmente con los rayos X, como interactúan con los electrones, que generalmente se quedan en la superficie. Los rayos X generalmente son muy buenos para poder caracterizar la superficie de los materiales. Pero si se quiere ver la parte de adentro, justamente como son neutros, los neutrones pueden entrar y las interacciones de los neutrones ¿no?, con los átomos de las redes cristalinas o de los núcleos, es que se puede estudiar las estructuras cristalinas y también se puede hacer scattering inelástico. Se puede para descubrir estudiar los vibración. potenciales en los que están entrampados los átomos. Claro. Entonces, y interesante es de que como estudiamos en las clases de física de estado sólido, ¿no?, realmente las vibraciones de los átomos no son vibraciones de átomos individuales, pero son excitaciones colectivas, ¿no?, lo que llamamos los fonones, las ondas de sonido. Los neutrones pueden interactuar con esa red cristalina y pueden excitar ese tipo ¿no?, de vibraciones, que pueden ser vibraciones de sonido, que son los fonones, o lo que yo he estudiado más son las vibraciones de las ondas de spin. La idea es de que los spin electrónicos también están acoplados, y como están acoplados, cuando se perturba uno, realmente se propaga por toda la red cristalina. Entonces son lo que se llaman las ondas de spin. Interesante, Es fascinante, sí. interesante. Y Walter se dedicó a la investigación y ahora a la gestión de la ciencia en la UNI. Cuéntanos un poco tu experiencia. Bueno, más o menos por 20 años yo tenía un financiamiento asegurado para hacer las investigaciones en la universidad, ¿no? Fue un acuerdo con este programa de física de la Universidad de Uppsala, ¿no? Y eso me dio muchas satisfacciones porque formamos gente, armamos grupo de investigación en la UNI, que cuando entramos había muy poco para hacer estudios de análisis de materiales, ¿no? Y poco a poco hemos mejorado el equipamiento. Ahorita tenemos un buen laboratorio para hacer nanomateriales. Nos falta solo comprar un microscopio electrónico de resolución mediana. Pero todo lo demás lo tenemos, ¿no? Entonces, esa fue mi satisfacción de que la UNI pues
poco a poco, por supuesto con el apoyo de los suecos, hemos armado grupos para esos chicos que hicieron su doctorado conmigo, son líderes y lideran varios grupos en la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias más o menos ahorita está publicando 150 artículos, perdón, la UNI está publicando 150 artículos, de las cuales pues, el 30% o 40% son producción de la Facultad de Ciencias, ¿no? Y los líderes de los que están publicando, y algunos de ellos en buenas revistas, son justamente los que hicieron materiales con esta cooperación sueca, ¿no? Entonces, eso a mí me da bastante satisfacción. Y es cierto también lo que dice Jaime, de que es fundamental la cooperación internacional, ¿no? Porque hay cosas que hacemos, pero que no podríamos hacerlo con la infraestructura que tenemos, ¿no? Entonces, ahí funciona muy bien. Mandas a un chico a Brasil o México o Estados Unidos, se lleva las muestras y las analiza allá y las discute también con gente que está haciendo trabajos similares. Entonces sale fácilmente una publicación, ¿no? Entonces, y de paso el chico aprende y usa tecnología de punta que no lo tenemos en la uni, pero al chico le permite entender y le permite pues también manipular instrumentación de punta, ¿no? Eso es lo que nos ha ayudado y la cooperación internacional ha sido fundamental, ¿no? Sin eso estaríamos ahí cocinando en nuestros pobres laboratorios de la universidad, ¿no? Que a pesar que haya mejorado, pero no está pues todavía competitivo con los otros países que invierten muchísimo más en todo, ¿no? En todo lo que se refiere a la investigación. Entonces, bueno, y ahí empujado por la misma gente, los mismos chicos que después llegaron a ser profesores en la universidad, etcétera, hicieron para que yo sea decano en la facultad, y de ahí ya me distraje y me he metido a esta vaina del vicerrectorado, que felizmente ya acaba este año, y ahí quiero volver a donde siempre más me gustó hacer, ¿no? Porque meterse en una universidad pública en asuntos políticos no es fácil. Javier Piqué llegó a ser ministro de Vivienda hace un año, 2 años. Y él dice, pucha, felizmente que no llegué a ser rector. Controlar una universidad pública es lo más terrible, porque el ministerio era tranquilo, él tenía sus asesores, le decían, esto anda por acá, anda por allá, etcétera, y sabía qué mover. Pero en la universidad, pues, te inventan cosas, mienten, te hacen zancadillas, pucha, o sea, tienes que estar bien cuajado, bien maduro y saber absorber todo eso, ¿no? Saber que es así, que tú tienes que Además, afrontarlo, ¿no? gustarte ese mundo, ¿no? ¿Ah? Te tiene que gustar ese mundo, digo. Claro, o sea que tú también tienes que... Claro, no, hay que son gente extrema, ¿no? Hay gente que a mí es moderada y gente buena, pero hay que saber elegir y saber quién es el otro, etc. Es todo un arte. Pero Poner, como ustedes lo han dicho, como el físico puede hacer cualquier cosa, estás aplicando sí, esa. pero Ahora, bueno, finalmente, como esa vez que yo te aconsejé seguir la carrera de física, convenzan ustedes a los jóvenes de escoger la carrera de física. A ver, ¿cómo lo harían? Comenzando por Jaime Fernández Vaca, doctor en física. ¿Cómo aconsejarías a un joven del Perú que ingrese a física? Sí, justamente yo me acuerdo mucho de César Picón, que hace mucho tiempo que no lo veo, pero él fue el que realmente que me convenció, ¿no? O sea, lo que me dijo, si usted tiene interés en poder en comprender cómo es que funcionan las cosas, cómo es que funcionan los mecanismos, cómo funciona la naturaleza a nivel cuántico, a nivel electrónico, entonces debería seguir física. Si solamente le interesan las aplicaciones y no le interesa saber cuáles son los orígenes de las cosas, entonces puede ser ingeniería. Y entonces eso requiere ¿no? Requiere una actitud a poder, qué cosa es lo que, de comprender y a fondo. Entonces eso depende mucho de la persona, ¿no?
Entonces, no quiero decir de que esa es la única forma de poder seguir una profesión, pero para las personas que tienen realmente interés de poder en comprender cómo es que funciona la cosa, y justamente es esa profundidad de la comprensión, que eso a uno le hace ver la vida en una forma diferente y que le puede preparar para hacer muchas cosas. Hay gente que se va a negocios, hay gente que se va a la tecnología de la información, la computación, hay gente que se va... Muchos físicos se van a trabajar a bancos y hacen los cálculos financieros y las proyecciones del mercado. Hay de todo. ¿Y Oscar? Bueno, yo a todos los jóvenes que están indecisos sobre lo que van a estudiar, les doy un consejo que yo recibí. Y es que tienes que buscar ciertas condiciones. La primera es que tienes que ver en qué cosa eres realmente bueno. Porque para que te vaya bien, para tener éxito en una carrera, tienes que ser bueno para eso. Pero no es suficiente. Además, te tiene que gustar. O sea, algo que te apasione y en lo que seas bueno es aquello en lo que vas a tener éxito. Porque uno puede ser apasionado por algo y ser muy malo para eso. O uno puede ser muy bueno en algo y no tener pasión. Esos dos van a fracasar. El mundo de la ciencia es el mundo donde esto es más notorio, porque la ciencia tiene la peculiaridad de que la gente que trabaja en ciencia es gente que hace las cosas por una vez, pero cosas que nadie ha hecho antes, y las hace bien, y después se va a hacer otra cosa. El mundo de la tecnología, el mundo de la ingeniería, es el mundo de repetir cosas que otros han encontrado. Y entonces, si no eres tan bueno, no se nota porque está la receta, que los realmente buenos han preparado. Pero en ciencia no hay esperanza. O sea, tienes que ser realmente bueno y tienes que estar preparado a fracasar una y otra vez. Porque como es la primera vez que se hace algo, no te va a salir a la primera. Entonces, si tienes esas características, si eres realmente bueno y te apasiona, como dice Jaime, entender el mundo que te rodea, el mundo en general, o sea, no solamente el mundo de las cosas o de los materiales o de los planetas, sino el mundo de las personas, el mundo de la sociedad, porque los modelos que se construyen para explicar la realidad física tienen la peculiaridad de encontrar aplicaciones en muchas disciplinas. Y es por eso que los científicos, no solamente los físicos, ¿no? También los matemáticos y los químicos, tienen mucho potencial de triunfar en disciplinas extrañísimas, ¿no? porque están preparados para algo que es trabajar con modelos. ¿No? Un modelo que es una representación incompleta e inexacta de la realidad, pero muy útil dentro de su rango de aplicación. Y eso es lo que tiene el científico. Puede construir el modelo, pero es consciente de que el modelo no es universal y no es inamovible. Y entonces eso le da la flexibilidad necesaria para enfrentar cualquier problema. Y en el mundo, los que triunfan son los que tienen la capacidad de resolver problemas inéditos, no de repetir soluciones a problemas. Perfecto. Entonces, si eres de esos, deberías estudiar una carrera de ciencias. Muy bien. Walter. Einstein decía, pues, el inteligente no es el que resuelve problemas, sino el que crea problemas, ¿no? Bueno, yo creo que ahí depende mucho del chico a quien quieras aconsejar, ¿no? Porque un chico que está totalmente descolocado y tú le quieres inducir a aprender
ciencias en general, a veces eso no funciona, ¿no? Yo varias veces he intentado con algunos familiares o hijos de algunos amigos, etcétera, pero que me dicen, oye, pruébale a mi hijo a ver si tiene vocación para la ingeniería, para la ciencia. Y pero cuando tú conversas con el chico y lo ves desmotivado, y lo que decía Oscar, sin la motivación, sin esa pasión que él pueda tener, es bien, bien difícil, ¿no? El único argumento que yo les decía cuando los chicos están medio descolocados es la gran ventaja de estudiar ciencias, y es uno de los consejos que le di a mi propio hijo, es que te da una visión amplia de las cosas, que después, una siguiente etapa, cuando tú descubras, vas a poder elegir con mayor certeza qué es lo que realmente te gusta, ¿no? Si tu inclinación es hacer cosas de tipo, como dice, resolver problemas, que es la mentalidad ingenieril, no te va a hacer ningún daño estudiar, por ejemplo, la física, porque con esa base tú puedes elegir cualquier carrera que tú quieras hacer en el campo de la ingeniería. Y ese consejo varias veces sí me ha funcionado, porque yo recuerdo mucho al hijo de la doctora Graciela Domínguez, que quería estudiar física sin tener yo una visión clara, pero su mamá no quería, entonces ella me dice, háblale a mi hijo, de repente si le explica bien se va a desanimar de estudiar física, ¿no? Entonces hablé con el chico y ese fue uno de los consejos que le di. No vas a perder el tiempo, como también igual se lo dije a mi hijo, porque siempre tiene ellos la duda, pero acá el físico se muere de hambre, no tiene muchas posibilidades, ¿no? Pero también hay que fijarse que ahora el mundo es global, ¿no? O sea, no tienes que hacerlo en el Perú, lo puedes ejercer en cualquier otra parte. Y efectivamente ellos hicieron eso. Este chico terminó física en la Católica y se fue a Estados Unidos en su maestría y doctorado en ingeniería electrónica, por ejemplo. O sea, fácilmente se adaptó, nunca se quejó que por qué perdió el tiempo en física, más bien lo ve de una manera diferente. Mi hijo lo mismo, él estudió cosas financieras, estudió física y tampoco se arrepiente, porque eso le da una amplitud en su mentalidad y puede con facilidad elegir lo que después realmente cree que va a ser bueno, como dice Oscar. Lo importante, y también nos aconsejaban en Suecia eso, lo importante es lo que, cuando ustedes estudien la carrera de ciencias, es que ustedes sean buenos en una cosa, tienen que ser buenos. Y de ahí ya ustedes pueden agarrar diferentes cosas, pero en por lo menos una cosa ustedes tienen que ser expertos, ¿no? Y entonces, pero elegir qué cosa es lo que me va a hacer experto, entonces entran esas cosas que se acaba de mencionar, ¿no? Por supuesto, la capacidad y también la motivación, ¿no? Que te es el apasionamiento, etcétera. Eso te lleva a que tú elijas un tema que realmente te satisface, ¿no? Y todo lo demás que has aprendido es básicamente formativo. Muy interesante, muy interesante. Bueno, yo voy a usar un minuto o dos para contarle mi experiencia. Como Walter sabe, mi padre me puso para ser técnico electricista, secundaria técnica. A los 16 años terminé secundaria técnica. Según el papá, ya listo para trabajar, iba a trabajar en Cider, Perú. Pero llegó de Lima una carta en la que me daban una beca para estudiar interno en el Politécnico José Pardo. Ya desde del colegio técnico yo me sentía un poco insatisfecho porque tenía que hacer transformadores, arreglar motores, y mi problema era que siempre había el bendito campo magnético, ¿no? Y cuando le preguntaba al jefe de taller, ¿y esto que el campo magnético, cómo funciona? Siempre me decía, es cuestión de física, tú métete a hacer tus cosas, ¿no? Y cuando estuve en el Politécnico José Pardo, igual José Pardo era para técnico intermedio, o sea, técnico de mando medio. La UNI tenía en una época de ingeniería técnica, se llamaba, ¿no? Una especie entre técnico e ingeniero.
E igual ahí también cada vez que entraba al taller preguntaba sobre el campo eléctrico, el campo magnético, y siempre me hablaban que es cuestión de física, que no es cuestión de técnica. Así que finalmente dije, pero entonces, ¿y dónde uno puede estudiar física? Acaban de crear una facultad en la uni de física. Pues. Ah, entonces me voy allá, pues, porque si todo es física. Y mis compañeros me preguntaron, ¿y de qué vas a vivir? La típica. Eso Y es lo que siempre se... yo me acuerdo, como si estuviese en este momento contestando, me salió de manera espontánea. Supongo que no me dejarán morir de hambre, pero haré lo que me gusta. O sea que básicamente fui inducido por el gusto, por la curiosidad de ver ese bendito campo magnético, ¿no? Y la tesis de maestría que hice en la uni, pues justamente tratando de unificar el campo electromagnético y el campo gravitacional. O sea, hasta ahora no comprendo muy bien el campo magnético, pero así empezó mi interés por la carrera de física. Bueno, les agradezco por esta interesantísima conversación eh, que está diseñada para fomentar el interés en la ciencia. No sé si quisieran decir medio minuto algo, palabras finales. Bueno, Modesto, agradezco esta oportunidad de recordar los tiempos de los años 70, ¿no? 71, imagínate, ya hace casi 50 años. Y todavía lo recuerdo con mucho cariño porque fueron épocas formativas para nosotros, ¿no? Hemos recordado a Gerardo Ramos, a Balki, a Merovici, podemos hablar de Manfred Horn, tantos profesores, que realmente en nuestra época formativa. Le agradezco mucho esta oportunidad, Modesto. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias a usted por esta oportunidad también, porque estamos celebrando el 60 aniversario de la UNI, de modo que ustedes ingresaron cuando cumplía, ¿cuánto? 10. 10 apenas, imagínense. O sea que ya estamos con 50 años más, estamos en el 60 aniversario y la facultad está pues celebrando con una serie de charlas por internet. Gracias pues amigos, nos seguiremos viendo seguramente. A propósito, a ver si participan ustedes en el Encuentro Científico Internacional también por internet que se da pues entre el 2 y el 4 de enero. ¿Ok? De todas maneras, gracias, Modesto, gracias. Mantengámonos comunicados, Gracias. Oscar y Y Walter. por Sí, favor, gracias, sí. pasa tu teléfono, Jaime. Muchas Sí, gracias sí. amigos. Te los paso, sí. Y con nosotros, Sí. y con nosotros A ver, amigos, en la hasta un próxima ya nos reuniremos pues con Federico, con Rubencito. Insisto. Sí. Ok, Ya. gracias amigos. Gracias. Nosotros Ok. será Gracias. hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao. Adiós. Ok, Gracias. chao.